¿Cómo están, gente? Bienvenidos al capítulo número 30 y cada vez más cerca de estar a la par con el autor de Hablando con un monstruo. Traído, como no, por Roxa Shadow. Ya saben que todos los links respectivos están aquí abajo en la descripción de este video. Y bueno, no tengo mucho que decir, así que vayamos con el fanfic. Capítulo 30. Daño resumen. El androide 18 está fuera de combate mientras el conflicto entre Cell y Gohan comienza a intensificarse. A medida que la situación se vuelve más desesperada, Bulma hace todo lo posible por arreglar al androide que es medio responsable de las ruinas del mundo en el que viven. ¿Serán suficientes sus esfuerzos para restaurar a 18 antes de que 17 se recupere de sus heridas? ¿O Gohan volverá a ser superado por un par de androides creados por la locura del Dr. Gero? Notas. Consulta el final del capítulo para notas. Texto del capítulo 17. Un error crítico ha ocurrido. Secuencia de restauración fallida iniciando apagado. Secuencia de reinicio automático iniciada. Daños críticos detectados. Secuencia de restauración iniciada. Se ha producido un error crítico. Secuencia de restauración fallida iniciando apagado. Secuencia de reinicio automático iniciada. Daños críticos detectados. Secuencia de restauración iniciada. Se ha producido un error crítico. Secuencia de restauración fallida iniciando apagado. 18. Secuencia de reinicio automático iniciada. Daños críticos detectados. Secuencia de restauración iniciada. Se ha producido un error crítico. Secuencia de restauración fallida iniciando apagado. Secuencia de reinicio automático iniciada. Daños críticos detectados. Secuencia de restauración iniciada. Se ha producido un error crítico. Secuencia de restauración fallida iniciando apagado. Anulación manual aceptada. Secuencia de restauración omitida. Secuencia de reinicio iniciada. A un ritmo glacial, 18 sintió que su conciencia volvía a ella. Se movió lentamente, sintiéndose notablemente rígida mientras sus ojos azul y hielo se abrían lentamente, obligada a entrecerrarse ante la luz intensa que colgaba sobre ella. Esa cosa me va a dar migraña. El androide ni siquiera sabía que aún podía conseguirlos. Estaba tumbada en una fría camilla de exploración, por lo que podía ver, pero no podía ver más de su entorno porque esa estúpida luz la estaba cegando. Aún aturdida por su calvario, sus otros sentidos eran prácticamente inútiles. 18 se burló de la luz mientras empezaba a levantar lentamente el brazo, frunciendo el ceño al notar lo lento que se movía el miembro. Su brazo tardó una eternidad en llegar finalmente al borde de la lámpara, solo para descubrir con dedos temblorosos que le costaba absolutamente todo su esfuerzo apartar débilmente el dispositivo. Dejó escapar un gruñido al verse obligada a poner todo su cuerpo en el intento, casi tirándose de la mesa por el esfuerzo. Cayó de nuevo sobre el frío acero, jadeando por el esfuerzo. Bueno, eso no es definitivamente una mala señal. 18 tragó saliva con ansiedad, sospechando que lo que hubiera hecho en su lucha contra 17 podría haber sido más grave de lo que pensaba al principio. Oh. Una voz familiar sonó a su lado. Funcionó. ¿Estás despierto? El ceño de 18 se frunció mientras parpadeaba para alejar las manchas solares de su visión ya nublada. Nunca antes había tardado tanto en activarse sus mejoras oculares y despejar la distorsión de la visión. Su preocupación solo creció cuando, finalmente, la oscuridad se disipó y 18 pudo ver a Bulma. El científico estaba sentado en un taburete con ruedas frente a un monitor con docenas de líneas de texto deslizándose por él. Una sonrisa característica se dibujó en el rostro del científico. Sabía que podría descifrarlo. Hizo un gesto como si fuera a golpear algo en su mano contra el borde del escritorio. Como un huevo. ¿Crack? ¿Qué? Croó 18. Tragó una tos, dándose cuenta solo ahora de lo seca que estaba. Incluso sus palabras sonaban lentas, como si la obligaran a hablar con la boca llena de melaza. Los cortafuegos del Dr. Gero. Comentó Bulma con naturalidad. Está claro que el tipo no quería en absoluto que le robaran el trabajo, pero no puedes mantener fuera a los Bulma Briefs una vez que ella decida que quiere entrar. 18 giró lentamente la cabeza para poder observar su entorno. Parecía que por fin la habían invitado o más bien arrastrado al laboratorio de Bulma Briefs, a juzgar por la cantidad de desechos mecánicos aparentemente aleatorios de la montaña esparcidos por todas las superficies libres de la sala incluido el suelo. No había ni una sola encimera ni superficie plana que no estuviera completamente cubierta de herramientas, piezas, planos o alguna combinación de los tres. Sí, lo sé. Probablemente parece un desastre, dijo Bulma con un suspiro y un encogimiento de hombros, pero te prometo que hay un método en esta locura. 18 resopló débilmente.
Seguro que eso es lo que dice todo científico genio. Bulma resopló, antes de que el androide preguntara, ¿qué me ha pasado? Bulma giró en su silla, una mano encontrando el teclado con un movimiento fluido y bailando sobre las teclas. Había una gruesa venda de gasas que sujetaba una férula alrededor de la otra muñeca de Bulma. Admito que no he llegado a una conclusión definitiva sobre qué causó tu fallo crítico del sistema, pero sé que se rompió y tengo algunas teorías. Con una última pulsación de botón, la pantalla cambió para mostrar un esquema interno detallado del cuerpo de 18, mostrando cada una de sus alteraciones mecánicas con detalle clínico. Bulma hizo clic en el centro del pecho de 18, haciendo que el diagrama se acercara a un dispositivo que le recordaba a una lata de refresco gigante. ¿Sabes qué es esto? 18 miró el objeto con expresión vacía. Digamos que sí, pero lo explico igualmente. Bulma puso los ojos en blanco con desconcierto, antes de empujar los dedos contra la pantalla y abrirlos. La imagen del extraño dispositivo con puertos para cables que lo conectaban y salían llenaba la pantalla. Este es tu reactor de energía infinita. Volvió a tocar la pantalla, invocando la imagen de un dispositivo de forma más cuadrada, con una protuberancia abultada en la parte superior. Y este es el condensador de tu reactor de energía infinita. Vale. 18 se contuvo para no gruñir frustrada. Sentía como si incluso su mente se moviera lentamente. Su típica inteligencia aguda aparentemente no se encontraba por ninguna parte, o al menos transmitía sus mensajes como si tuviera tiempo de sobra. Esto, señaló Bulma, el condensador, es el gran problema. 18 entrecerró los ojos ante la imagen. Espera. Se acercó un poco más para ver mejor. Déjame ver, ahí. Esperemos un momento. Exclamó Bulma, corriendo al lado de 18 y empujándola suavemente hacia atrás sobre la mesa por los hombros. Incapaz de reunir fuerzas para resistirse, 18 le lanzó una mirada confusa. La científica señaló con un dedo detrás de ella y sus ojos color lazuli la siguieron, antes de abrirse de par en par. Había un cable de la mitad del grosor de su muñeca que iba desde el lateral de la mesa hasta la base de su cráneo, donde Bulma parecía haber encontrado el neuropuerto que el Dr. Gero había instalado hace tanto tiempo. 18 se dio cuenta de que casi había desenchufado el cable en su intento de levantarse de la mesa. Eso es lo único que te mantiene despierta ahora mismo, 18, dijo Bulma con una mirada seria. Por favor, no sé si podré reiniciarte de nuevo sin dañarte. 18 tragó saliva, antes de acomodarse lentamente de nuevo contra la mesa, registrando solo ahora la ranura detrás del cuello por la que pasaba el cable, permitiéndole tumbarse boca arriba sin que su cabeza se inclinara bruscamente. Perdona por interrumpir. Por favor, continúa. Dijo 18 educadamente, intentando ignorar el miedo recién descubierto que la invadía. Saber que un solo cable, sujeto por parches de cinta americana en algunos lugares, era lo único que la mantenía de caer de nuevo en un vacío eterno, dejaba a 18 más ansiosa de lo que se había sentido en años. Ella y su hermano se vieron obligados a permanecer en ese purgatorio durante años, hasta que finalmente se liberaron del control del Dr. Gero, ya no rebotando entre el olvido de la desactivación y las cadenas de la servidumbre. El hecho de que 18 supiera que ahora estaba justo al borde de ese límite, sin la fuerza para defenderse incluso de Bulma si lo intentaba, la hacía sentirse vulnerable de formas que no comprendía del todo. La androide se abrazó a sí misma, intentando ocultar el temblor en sus hombros mientras Bulma continuaba. Intentaré simplificar. Básicamente, tu reactor tiene tres partes principales: un colector, un condensador y un condensador. El dispositivo siempre está absorbiendo energía, que se condensa, y luego queda atrapada en un condensador, que es de lo que extraes cuando lo usas. Primer problema, el regulador del colector es paralizado, por decirlo de alguna manera. Sigue funcionando, pero la válvula que controla la admisión está atascada casi en el ajuste más bajo. El segundo problema es con el condensador. La carcasa estaba agrietada, y las cosas complicadas dentro estaban desalineadas unas con otras. Bulma pasó el dedo por una fina línea roja que recorría el dispositivo, pasando por una serie de anillos en capas que probablemente deberían estar alineados entre sí. El resultado es que sigues consumiendo energía y sigue funcionando hacia el condensador, pero incluso tus necesidades básicas lo están llevando al límite. Incluso ahora, lo estás drenando casi tan rápido como el colector puede proporcionarlo. Por eso te conecté. No estaba seguro de cuánto haría falta para dejarte inconsciente otra vez, Y. Bueno, pensé que era mejor ir a lo seguro.
18 soltó un suspiro lento, seguro de lo que había causado la falla. ¿Se puede arreglar? Oh, definitivamente. Bulma frunció el ceño. Desgraciadamente, la operación duraría horas, si no más. Es un componente integral entrelazado con decenas de otros mecanismos complicados sin mencionar las partes de ti que en realidad, tú. Solo llegar sin hacerte más daño llevará tiempo. 18 hizo una mueca, cerrando los ojos. Tiempo que no tenemos. Sabía que Gohan seguía ahí fuera luchando contra Cell, y quizá incluso contra 17, suponiendo que su hermano se hubiera recuperado de su último ataque. Inmediatamente, una punzada aguda de preocupación golpeó a 18 en el pecho mientras su mente nublada procesaba por fin que Gohan aún necesitaba su ayuda. Maldita sea. Los ojos de 18 se cerraron con fuerza mientras se concentraba, esforzándose por sus sentidos para encontrar nada. Lo intentó una segunda vez, el ceño fruncido en concentración mientras exigía que su ki se manifestara como debía, extendiéndose para percibir el mundo como solía hacerlo. Una vez más, la técnica se le escapaba, y una oleada ardiente de frustración la invadió al darse cuenta del grado de impotencia. Joder. Rugió 18, golpeando la mesa con todos sus puños. El frío metal apenas tembló cuando Bulma dio un salto. ¿Estás bien? Odio ser tan débil. Rugió, acurrucándose en bola de lado y golpeando las manos contra los lados de su cara. Sintió una oleada de pánico apoderarse de ella mientras la magnitud de la situación se apoderaba de ella como un peso aplastante. Gohan me necesita ahora mismo, Bulma. Giró la cabeza hacia el científico, que se sobresaltó. Se enfrenta a 17 y Cell. He luchado contra ambos ya, y Cell es mucho más peligroso que la última vez. ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente? ¿Cuánto tiempo le había llevado a Bulma a hackear sus sistemas e iniciar su reinicio? ¿20, quizá 30 minutos? ¿Fue tiempo suficiente para que 17 también se recuperara? ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Parpadeó Bulma, observando a 18 con una expresión desconcertada. ¿20 minutos, quizá? ¿20 minutos? Eso, estaba bien, ¿verdad? 20 minutos apenas eran tiempo, y 18 sabía que la célula probablemente sería evasiva. Podría ser posible que Cell hubiera logrado escabullirse completamente de Gohan, que su hermano aún no se hubiera levantado o simplemente hubiera decidido marcharse tras un ataque tan devastador. O podría ser justo lo contrario. Podría ser que Gohan encontrara a Cell de inmediato y su batalla ya estuviera en marcha. Un choque así sin duda atraería a 17, y entonces, intentó convencerse de que era Son Gohan, el guerrero más fuerte del planeta, y su número 1 personalmente como el badass. Tenía literalmente años de experiencia en batallas, donde estaba en inferioridad numérica y en inferioridad. Pero Cell, esa cosa era una bestia completamente distinta. Ese monstruo, era inteligente, peligrosa, poderosa, impredecible, podía pasar cualquier cosa. Los dedos de 18 se cerraron en puños en su cabello mientras lágrimas calientes comenzaban a brotar bajo sus ojos. No puedo sentirlo, Bulma, logró decir con voz ronca, con voz pequeña y temblorosa. Mi poder no funciona, y no sé si está bien, inspiró con dificultad mientras intentaba contener la crisis que se acercaba. No saber, no poder hacer nada, es una agonía, siempre lo es. 18 miró a Bulma, que lucía una sonrisa triste y melancólica. La expresión que llevaba era difícil de descifrar, pues 18 no podía comprender la tormenta compleja de emociones encontradas: dolor, alegría, orgullo, vergüenza que irradiaba de ello. La mujer mayor de cabello azul miró al vacío durante un largo momento, antes de tomar aire y encontrarse con los ojos de 18, y entonces quedó claro. Bulma sabía exactamente cómo se sentía. ¿Cómo no iba a hacerlo después de toda una vida viendo a personas que le importaban volar a luchar contra amenazas que nunca podría igualar, solo para que todos menos uno nunca volvieran? Bulma la miró como lo haría una madre, irradiando calidez mientras le decía solo con la mirada que lo entendía. Y bajo el peso de esa empatía cruda, incondicional e incondicional, 18 sintió la extraña y dolorosa sensación de alivio. Con voz baja, preguntó: ¿alguna vez se vuelve más fácil? Bulma suspiró, negando con la cabeza. No. No es así. Por muchas veces que vayan a salvar el mundo, una parte de ti siempre tiene miedo de que no vuelvan. Bulma tragó saliva con un nudo que le subía a la garganta. Pero aprendes a aceptarlo. Aprendes a aceptar que, así son ellos. 18 captó un brillo en sus ojos, un destello de orgullo mientras continuaba.
¿Te das cuenta de que ser valiente, ser un héroe, ser la persona que el mundo más necesita, es lo que les hace brillar tanto? Es parte de ellos, parte de la razón por la que los queremos y nos preocupamos por ellos, porque en un mundo tan oscuro, necesitas esa luz para ver alguna esperanza. La boca de 18 se sintió seca, asombrada mientras Bulma se secaba rápidamente las lágrimas con la mano buena antes de carraspear. Espero que eso ayude. El androide asintió. Creo que sí. Gracias. Bulma sonrió con dulzura, y cuando la tensión se disipó de 18, los labios de la científica se curvaron en una sonrisa pícara. Entonces, sobre esa charla, 18 tragó saliva nerviosa, solo para que la puerta al lado de la sala se abriera de golpe. Trunks irrumpe con Penny poco después, ambos con sus mejores caras de guerra, mientras que este último empuñaba una pistola de agua con la ferocidad de un soldado empuñando un rifle. ¿Está todo bien?, exigió Trunks, sus ojos se dirigieron a 18 con desconfianza. Oímos gritos. Supongo que todavía no confía mucho en mí. Justo. Bulma soltó un gemido, echando la cabeza hacia atrás con fastidio. ¿Estamos bien, Trunks? El sistema de 18 le dio una descarga durante el reinicio, nada más. Podéis volver a jugar. Penny hizo un puchero ante la reducción de su deber crítico a un simple juego. Se había colocado en la puerta, con la pistola de agua apuntando directamente por el pasillo. No estábamos jugando, estábamos vigilando la entrada del laboratorio. Bulma frunció los labios, levantando una ceja. ¿De verdad? ¿Por eso puedo ver una de las muñecas héroe ardilla de Trunks junto a la puerta? Señaló con el dedo. Un rubor intenso inundó las mejillas de ambos niños mientras Penny pateaba apresuradamente a la ardilla con el bastón lejos del marco de la puerta. No, mintió con absoluta convicción. Se llaman figuras de acción, murmuró Trunks para sí, casi haciendo un puchero. Erasa apareció en la puerta, sus ojos se posaron en 18 antes de encontrar apresuradamente el suelo de baldosas. Era evidente por la expresión nerviosa de su rostro y el temblor en sus hombros que la mujer estaba absolutamente aterrorizada de estar en el mismo espacio que ella. 18 entendía su miedo, pero las miradas fugaces de preocupación de Erasa por su hija le decían que la joven madre mantendría su posición a pesar de su miedo. Para Penny. Bulma puso los ojos en blanco divertida, sonriendo con suficiencia. Vale, figuras de acción. Ahora, ¿podéis dejarnos en paz, por favor? 18 y yo estábamos a punto de tener una charla de chicas. Eso suena como una gran idea, tartamudeó Erasa, con una gota de sudor en la frente. No queremos distraer del trabajo de Bulma, ¿verdad? Trunks cruzó los brazos y, al darse cuenta, Penny imitó el gesto. No va a pasar. Mamá, no me importaba que trabajaras aquí sola con 18 dormida, pero ahora que está despierta, Gohan querría que me asegurara de que todo esté seguro. Se volvió hacia 18. Además, tengo algunas preguntas. Las dos lo necesitamos, dijo Bulma molesta, apoyando el codo en la mesa mientras su mejilla caía en la palma. 18 suspiró. Vale. Seguro que tenéis 1000 preguntas, ¿y yo qué? El androide parpadeó antes de girarse hacia Penny. ¿Qué? ¿Y mis preguntas? Exigió la niña, levantando la barbilla en el aire. Los ojos de Erasa se abrieron de sus órbitas antes de girarse rápidamente hacia 18. Por favor, no lo decía en serio, lo prometo. Ella es solo una. 18 levantó la mano para que Erasa se detuviera, antes de ladear la cabeza, incrédula, mientras miraba a Penny, y Penny le devolvió la mirada con la mirada. Había una rebeldía inquebrantable en esos orbes azul cristal que sorprendentemente era fácil de tomar en serio, a pesar de que la niña la amenazaba con una pistola de agua transparente verde neón. Al principio, una parte de 18 no creía la historia, pero ahora podía ver cómo Penny lograba mantenerse firme frente a un monstruo como Cell. Pequeña valiente. 18 sonrió antes de decidir finalmente aceptar la derrota. Vale, responderé todas tus preguntas. Pero primero, se volvió hacia Trunks. Gohan está bien. Ahora mismo no siento nada. ¿Puedes contarme qué está pasando? Las cejas del adolescente se alzaron. Gohan. Su expresión se endureció un momento antes de suavizarse. Sí, está bien. Su energía se ha disparado, pero creo que es porque encontró a Cell. 18 sintió que la sangre se le heló. ¿Tú también puedes sentir a Cell? Sí. Hizo una mueca. Su ki se siente enfermizo. Como si algo muerto intentara fingir estar vivo. Los ojos de Trunks se abrieron de par en par. ¿Sí? Exacto. Luego, frunció el ceño. Espera un segundo, ¿tú también puedes sentir la energía?
Pensé que dijiste que los androides no podían, he dicho que 17 no podía sentir energía. Yo puedo. ¿Cómo? Preguntó Trunks, confundido. 18 se detuvo, considerando su respuesta mientras, por el rabillo del ojo, la cabeza de Bulma se inclinaba lentamente hacia un lado, con una expresión de desconcierto en el rostro. Un momento después, sus ojos casi se le salieron de las órbitas y la científica soltó una carcajada mientras echaba la cabeza hacia atrás y se agarraba el estómago, casi cayéndose del taburete de la risita. El ceño de Trunks se frunció al mirar a su madre. «¿Qué es tan gracioso?» Ella descubrió cómo sé cómo. 18 suspiró. «¿Y por qué es tan gracioso?» «Lo sabrás más tarde, hijo», dijo Bulma entre respiraciones pesadas, «pero ahora mismo creo que tenemos asuntos más urgentes». 18 asintió, su sonrisa desapareciendo. Trunks miró entre los dos, confundido. «¿Qué quieres decir? No te has olvidado de Cell y 17, ¿verdad?» Trunks puso los ojos en blanco. «Sí, pero Gohan se encarga de eso. En casa de Penny destrozó a Cell y al pequeño de 17 aunque recupere el brazo. Gohan ganó esa pelea una vez. Puede hacerlo de nuevo». La cara de 18 encontró su palma. Podía ver el orgullo de su amo cegando al joven. Ojalá fuera tan sencillo. ¿Qué quieres decir? Cell es más fuerte esta vez, Trunks, dijo con gravedad. No luchamos mucho, pero cuando lo encontré en Capsule Corp, apartó uno de mis ataques como si nada. Observó cómo el adolescente se tensaba. La primera vez que me lo encontré, estaba tan débil que lo maté con un simple movimiento de muñeca. Apretó los dientes ante ese recuerdo frustrante. O eso creía. La siguiente vez que apareció, fue lo bastante fuerte para enfrentarse a ti mientras eras Super Saiyan. Ahora, por fin es lo bastante fuerte para plantarme cara. 18 tragó saliva nervioso. No podemos dejar que Gohan luche contra él solo. Es demasiado peligroso, y 17 sigue por aquí. Creo que he conseguido algo de tiempo para nosotros con 17, pero no tengo ninguna duda de que volverá para ayudar a Cell. Trunks maldijo en voz baja, sus dedos se cerraron en puños. ¿Por qué 17 está trabajando con ese monstruo? Ojalá lo supiera. Así que, ¿cuál es el plan entonces? Preguntó Penny, mirando a su alrededor. ¿Qué podemos hacer para ayudar? La sala quedó en silencio, la realidad de la situación calando en su mente. El fallo en el núcleo energético de 18 la dejó prácticamente indefensa, y la única otra persona con suficiente poder para hacer algo seguía recuperándose con puntos. Aunque Trunks saliera corriendo a ayudar, era posible que sus heridas hicieran más al chico un perjuicio que una ventaja. A pesar de ello, 18 podía ver la determinación creciente del adolescente, su afán por ayudar dificultando su buen juicio mientras llegaba a la misma conclusión que ella. Justo antes de que Trunks pudiera girarse y salir corriendo por la puerta, Bulma extendió la mano para detenerse. «Espera, joven. Antes de hacer algo precipitado, creo que tengo una idea». El grupo se volvió hacia ella. «Así que, mientras hablamos, el condensador de 18 se está recargando. Es una carga lenta, pero podemos acelerarla con algunos condensadores de potencia que guardo en almacenamiento. Preparar algunos colectores para que recojan energía no debería ser muy difícil de todas formas, yo estaba trabajando en algo así. Aún así no serán tan buenos como el roto, y no podrás reponer la energía perdida más rápido de lo que puedes ahora mismo sin conectarte, pero serán mejor que nada». 18 frunció el ceño, confundido. «Pero pensé que decías que estaba perdiendo poder tan rápido como lo ganaba». «Solo porque tu demanda supera tu oferta», corrigió Bulma. «Tu condensador aún puede funcionar y almacenar energía, pero se está llenando tan rápido como se vacía ahora mismo, como una taza con un pequeño agujero en el fondo. Solo te desplomaste cuando estabas en un nivel crítico y hasta la última gota se derramó». Los ojos de 18 se entrecerraron, pensativo. «Así que dices que puedes animarme y mandarme ahí fuera. Yo solo estaré con el reloj corriendo». Bulma asintió. «Esa es la idea. Mientras tu condensador no se golpee demasiado, ni siquiera notarás diferencia respecto al daño. Deberías poder usar tus poderes como siempre hasta que se acaben». Le lanzó una mirada cómplice al androide. ¿Eso es un problema? Para nada. Lo que fuera que tuviera que hacer para salir y asegurarse de que Gohan volviera con vida, lo haría. Además, solo tengo que ganar tiempo. Como dijo Trunks, Gohan es lo suficientemente fuerte para enfrentarse a cualquiera de ellos solos. Solo tengo que aguantar el tiempo que sea necesario. Bulma asintió con una sonrisa, como si supiera que esa sería la respuesta de 18, antes de girarse hacia Trunks.
¿Podéis vosotros, Penny y Erasa, traerme las 2 cajas blancas con grandes líneas amarillas que corren por los laterales? Están en el almacén 2, debajo de toda la ropa de cama de repuesto. Trunks, Penny y Erasa se marcharon apresuradamente con su nueva misión, esta última suspirando aliviada al marcharse. ¿Cuánto va a tardar esto? Según mis proyecciones, Bulma se inclinó hacia la pantalla, pulsando unas teclas. Diría que 35 minutos. Menos, si tenemos suerte, pero yo pecaría de asumir que nuestra suerte habitual seguirá, desafortunadamente. La boca de 18 se abrió, incrédula. ¿Tenemos que esperar media hora más? ¿Gohan podría estar muerto cuando ella siquiera pueda ponerse en pie? Bulma le lanzó una mirada seria. Sabes que tus sistemas normalmente tienen suficiente energía para volar el mundo, ¿verdad? Como podrás imaginar, tanta energía no es algo que se recargue en 15 minutos. De hecho, si estuvieras en literalmente cualquier otra casa de este barrio, probablemente sus enchufes estándar tardarían semanas en cobrarte, aunque no es que tuvieran el adaptador adecuado para empezar. 18 se dejó caer sobre la mesa, sintiéndose derrotado. Vale. Lo entiendo. Intentaré ser paciente. Tendría que tener mucho cuidado de no usar su energía tan generosamente como estaba acostumbrada. El científico miró hacia la puerta, antes de sonreír y volver a mirarla. Y ahora que no vas a ir a ningún sitio pronto y estaremos solos un tiempo, ¿no vuelven con las cajas? 18 tartamudeó nerviosa, dándose cuenta de hacia dónde iba la mujer genio. Ella resopló. No hay cajas. Guardo las piezas que necesito en el armario de aquí. Bulma se acercó a una puerta alta parcialmente bloqueada por un montón de piezas de chatarra y las esparció mientras la abría de un tirón. Solo quería que se fueran de aquí para poder hablar mientras empiezo. De verdad es una genio. Se oyó un trago audible cuando 18 tragó saliva. Bulma la miró con desdén desde la puerta, sonriendo de oreja a oreja. Ahora, cuéntamelo todo. 17. A critical error as occurred restore sequence failed shooting down, auto-reboot sequence initiated. Critical damage detected restore sequence initiated. A critical error as occurred restore sequence failed shooting down, auto-reboot sequence initiated. Critical damage detected restore sequence initiated. Exclamación de cierre. Recurrent error detected restore sequence bypass procedure initiated reboot sequence initiated. Funcional systems online. Exclamación de cierre. Los ojos de 17 se abrieron lentamente, la visión solo se enfocó en uno de ellos cuando se movió y se dio cuenta de que estaba medio enterrado entre los escombros. ¿Qué pasó? Sus pensamientos se sentían nublados mientras se liberaba de donde su cuerpo yacía incrustado en la piedra, arrancando su brazo antes de hacer lo mismo con su otra mitad. Recordaba vagamente haber luchado contra su hermana, empezando a ganar terreno, antes. Frunció el ceño, con la cabeza aún palpitando mientras, de repente, recordaba lo que había pasado. Giró la lengua en la boca, frunciendo el ceño, antes de escupir una mezcla de sangre, aceite y más dientes de los que 17 deseaba contar. 17 hizo una mueca, tocándose la mandíbula con cuidado, palpando las abolladuras ensangrentadas, astilladas y en forma de nudillo que su hermana le había taladrado en el costado de la cara, y suspiró. Mirando a su lado, flexionó los dedos de su mano derecha, estudiándolos con una sonrisa aliviada. Parece que todavía tengo al buen de toda la derecha. Ya empezamos mejor que la última vez. Frunció el ceño mientras tropezaba, sintiéndose desequilibrado mientras empezaba a sacar su forma poco cooperativa del cráter al que había sido lanzado. Se secó los ojos, intentando quitar la suciedad y el barro que se habían acumulado allí. Seguía bloqueando su ojo izquierdo, y era desorientador como el demonio. Gruñó por lo entumecida que seguía su cara. ¿Cómo demonios había conseguido 18 golpearle tan fuerte? No se ha estado conteniendo todo este tiempo, ¿verdad? Después de todo, era la última modelo del Dr. Gero. Nunca se había tomado el tiempo de preguntarse por qué su hermana era de alguna manera más débil, a pesar de haber sido modificada mucho después de la suya transformación. El Dr. Gero no tendría ningún uso para 2 androides idénticos, después de todo. ¿No tendría sentido que cada modelo nuevo sea mayor que el anterior? ¿Era posible que 18 le hubiera estado mintiendo todo este tiempo? Supongo que no sería la primera vez que me miente. Gruñendo, el androide se secó el ojo de nuevo, cada vez más molesto por la suciedad persistente. Frunció el ceño, notando por fin algo que no había sentido antes. Sus yemas de los dedos tocaron delicadamente la cresta de su pómulo, siguiendo el hueso arrugado y destrozado hacia arriba y hasta la cuenca de su ojo.
No había nada allí. No solo no había barro, sino que mientras los dedos de 17 recorrían su rostro, descubrió que tampoco había ojo. 17 se quedó helado, la sangre helándose mientras sus dedos temblaban contra la carne entumecida y desmoronable de su rostro destrozado. ¿Cómo? Revivió frenéticamente su enfrentamiento contra 18, recordando el último momento registrado antes de que su puño conectara con su mandíbula. Pasó los dedos por el lateral de su mejilla mientras lo hacía, sintiendo donde se le había roto el hueso de la mandíbula, los dientes rompiéndose en la boca antes de que los dedos subieran por completo, contando una historia mientras lo hacían. Mientras sus manos temblorosas ejercían una ligera presión en el pómulo, se dio cuenta de que todo lo que quedaba del lado izquierdo de su cráneo, bajo la cuenca de los ojos, era una colección de fragmentos de hueso crujientes y cambiantes que se movían entre sí como hielo triturado en un vaso de agua. Probablemente su globo ocular se había empañado en el impacto, si no completamente vaporizado por la energía que había tras el devastador golpe. 17 dejó caer las manos a los lados antes de que sus dedos se apretaran en puños temblorosos. Su rabia estalló mientras tambaleaba hasta la boca de una profunda caverna que 18 había estrellado contra la ladera de una montaña usando su propio cuerpo. Primero, descubre que su hermana fue responsable de la pérdida de su brazo, y ahora esto. El mundo a su alrededor fue engullido por una ola de carmesí oscuro cuando el androide dejó caer la cabeza hacia atrás, soltando un rugido atronador. La montaña tembló, intentando contener la rabia interior antes de que comenzaran a formarse grietas en su piel, dejando que una energía roja sangre y turbulenta se derramara mientras su furia incontrolable abrumaba todo a su alrededor. De repente, la montaña explotó, desatando un estruendo ensordecedor mientras un terremoto se extendía tras el repentino y violento cambio tectónico. Árboles y animales por igual fueron arrancados del suelo y lanzados lejos por el huracán de fuerza que fue la indignación de 17. El androide flotaba donde había estado antes, contemplando la vasta extensión de llanuras verdes y árboles crecidos iluminados solo por las estrellas y la luna del cielo nocturno. Una vista fantástica, según todos los relatos, solo que 17 sentía que solo podía disfrutar de la mitad. El androide hervía de odio mientras respiraba con dificultad y gruñidos, con los puños tan apretados que podía sentir cómo sus huesos crujían por el esfuerzo. Por fin había sido restaurado, por fin entero por primera vez en lo que parecía una eternidad, solo para que todo se le arrebatara en media hora. A pesar de ello, 17 se obligó a calmarse mientras respiraba hondo, cerrando el ojo que le quedaba. Si había algo que había aprendido de su hermano feo como el pecado, era que mantener la cabeza fría conducía a los mejores resultados. El ojo de 17 se abrió alarmado, la realidad le golpeó en la cara como una salpicadura fría. Cell. Lo había dejado. La respiración de 17 se entrecortó, su cuerpo se tensó al darse cuenta. Cell se había quedado atrás con su aparentemente superpoderosa hermana y Blondie en camino. Se oyó un estallido sónico cuando 17 cruzó el cielo, usando la destrucción causada por su cuerpo que se desplazaba por la tierra como camino de regreso a la pelea. Un aura carmesí vibrante le envolvió mientras cortaba el cielo en un corte sangriento, llevando su reactor de energía infinita al límite. Sigue vivo, Cell. Una oleada de preocupación y miedo como nada a la que 17 estuviera acostumbrado le invadió. Claro, Cell era la única persona que 17 conocía que podía reparar su ojo y el miedo a perder a su reparador era ciertamente un factor, pero también había surgido una preocupación que 17 no esperaba. El androide sentía una preocupación, que muy bien podría perder a Cell. 17 hizo una mueca, una parte de él resistiéndose a la idea por lo horrible que era Cell. Claro, él y 18 eran monstruos, pero Cell era realmente un monstruo. Cell era, por diseño, una criatura grotesca y siniestra que, con toda probabilidad, estaba hecha para matar a cualquier cosa y a cualquier cosa. Pero, curiosamente, eso hacía que 17 aunque solo fuera un poco le gustara aún más el inquietante hombre bicho. El androide no tenía ilusiones de que Cell estuviera destinado a absorberle a él y a su hermana, a pesar de sus mejores esfuerzos por ocultarlo. 17 recordaba todas las veces que Cell le fulminaba con la mirada cuando creía que no lo miraba, mirándole con anhelo, hambre. Y sin embargo, a pesar de esta clara y programada necesidad genética de consumirle, Cell no lo había hecho, a pesar de las muchas oportunidades que había tenido para hacerlo. Además, la fealdad de Cell había empezado a crecer en 17. Era divertido idear formas nuevas y creativas de decirle a la abominación que su cara podía hacer estremecer incluso a un ciego. Cell había elegido, sin decirlo, que valoraba a 17 vivo más que muerto.
17 hizo una mueca, frotándose la mandíbula mientras el viento azotaba y azotaba su ropa destrozada, que colgaba flácida de su delgado cuerpo. Puede que sea el único que quede y lo haga. Un calor comenzó a crecer tras sus ojos mientras consideraba la realidad de la situación, la visión de su batalla anterior asomándose lentamente a lo lejos. No podía dejar que Zell muriera. No lo haría. Voy para allá. Zell, así que ahora lo sabes. La última creación del Dr. Gero tragó saliva nerviosa, sintiendo como su caparazón temblaba nerviosamente mientras el pie de Gohan se clavaba en su columna, impidiéndole moverse ni un centímetro. ¿Eso es todo?, preguntó Gohan, con voz fría y sin emoción. Zell había retrasado la conversación todo lo que pudo, intentando tejer una historia detallada que hiciera que Gohan lo cuestionara todo hasta el punto de olvidar dónde estaban aunque solo fuera por un momento. A pesar de ello, el Super Saiyajin apenas había dicho una palabra, salvo alguna amenaza ocasional cuando Zell demoraba demasiado con su explicación. Durante toda la conversación, Zell había intentado leer al joven, captar cualquier indicio de lo que pensaba, pero el de Misa-Yan no le había dado nada en toda la charla. Ni siquiera reaccionó cuando Zell reveló la verdad sobre el disfraz de 18. Sí. Bien. Zell sintió el frío susurro de la muerte mientras una luz dorada lo bañaba, lanzada desde la bola de energía brillante que llenaba la mano de Gohan al levantarla por encima de su cabeza. Espera. Ladró Zell, aprovechando cada músculo que aún podía sentir para cambiar el peso de Gohan y escapar, pero se encontró inmovilizado. Masenko, tuvimos un... Ja. La oscuridad de la noche fue borrada por una explosiva ola dorada que envolvió a Zell en sus llamas, iluminando el cielo nocturno y haciendo que la luna pareciera momentáneamente apagada en comparación. Sintió como la energía le envolvía, carcomiendo su caparazón mientras su parte superior se desgarraba, arrancada de su parte inferior, que seguía inmovilizada por el pie inflexible de Gohan. Lo que quedaba de la mitad superior de Zell fue arrasado por energía destructiva, desintegrado y aniquilado. Soltó un grito desgarrador mientras su cuerpo era quemado hasta no ser más que una cabeza. Su última visión fue la luz dorada y absorbente, y la expresión decidida y amenazante de Gohan. Finalmente, sus ojos se desvanecieron, y Zell no supo nada más. ¿Dónde estoy? ¿Quién lo soy? ¿Qué es esto, sentir? ¿Es esto, tierra? Sí, esto es tierra que siento entre mis dedos. ¿Así se llaman? Ojalá supiera su nombre, o dónde estaba, o por qué estaba tan oscuro. No se suponía que había alguna forma de percibir su entorno aparte del tacto. ¿Qué era? Abrió los ojos de golpe, la mente nublada mientras, poco a poco, absorbía su entorno. El cielo nocturno estaba lleno de innumerables estrellas salpicadas por una media luna, cuya presencia envolvía el denso bosque que le rodeaba con una luz inquietante. También notó que estaba tumbado boca abajo, con una presión incómodamente pesada directamente en la columna. Bueno, eso es desagradable. Debería hacer algo al respecto. Se giró, mirando por encima del hombro lo que debía de haberle caído encima, antes de que sus ojos se abrieran de par en par, con la boca abierta. De repente, Zell recordó todo. Gohan se burló, mirándole como si el de Misa-Yan acabara de pisar algo repugnante. Así que, empezó, con voz mortalmente seria. Puedes regenerarte incluso si tu cabeza no está. Me alegra saberlo. Pensé que el hijo del gran Goku no tendría que rebajarse a mentir tonterías para triunfar. Siseó Zell, esperando fascinar a Gohan aunque solo fuera un instante, para distraerlo, mientras sacudía su cola por encima del hombro de Gohan. Su punta mortal se hundió a velocidades cegadoras directamente en el cuello de Gohan, haciendo que el Super Saiyajin se retorciera y se tensara por el impacto. Gruñó Zell, felizmente sorprendido de que su ataque sorpresa hubiera tenido éxito hasta que vio a Gohan moverse lentamente de nuevo, revelando el aguijón de Zell apretado con fuerza en una mano que ni siquiera había visto moverse. Gohan se rió entre dientes, mirando a Zell con la mirada mientras la presión en su cola empezaba a intensificarse, y Zell supo lo que iba a pasar a continuación. No voy a dejar que se tomen el pelo. Zell soltó un rugido atronador de indignación, lanzando las manos hacia adelante mientras desataba un ataque que no sabía que podía invocar hasta que pronunció las palabras: ola demoníaca. La mueca de desprecio en el rostro de Gohan se desmoronó en un instante, y al siguiente, una ola de energía dorada recorrió al de Misa-Yan como un torrente aplastante. Zell sintió como la energía explotaba desde su palma, fluyendo a través de él como una corriente furiosa que quemaba mientras proyectaba toda su capacidad destructiva.
Tras varios segundos largos, la tensión se volvió insoportable y Cell se desplomó, apenas sosteniéndose sobre las manos mientras caía. Su respiración era dificultosa mientras la última energía se disipaba. Miró sus palmas humeantes, desconcertado de cómo sus instintos sabían exactamente qué ataque usar a pesar de no haberlo hecho nunca antes. Dr. Gero, su genio no tiene límites. Una sonrisa siniestra se dibujó en las comisuras de la boca de Cell mientras examinaba su trabajo. Un surco humeante de piedra derretida que se extendía casi medio kilómetro era todo lo que quedaba ante él, su ataque había vaporizado todo a su paso. Finalmente, Cell extendió sus sentidos y no encontró nada. Se rió entre dientes. Parece que sobreestimé la fuerza del legendario Super Saiyan. ¡Qué legend tan patético! Cell sintió como la caparazón que rodeaba su cráneo crujía cuando una rodilla impactó en el lateral de su cara con un estruendo sónico ensordecedor. Su visión se nublaba, los oídos zumbando mientras lo lanzaban hacia un lado, solo para que su impulso se detuviera por una repentina conmoción cuando una mano le agarró por el tobillo. Aprovechando sus poderes regenerativos, Cell sacudió la conmoción cerebral justo a tiempo para ver a Gohan gruñir, balanceando al androide por encima de su cabeza antes de clavarlo en el suelo, enterrándolo a 6 pies bajo tierra. Cell soltó un agudo grito de dolor, sintiendo como las rocas irregulares y la tierra se amontonaban para amortiguar su caída. A pesar de que la oscuridad volvía a cegarle, aún podía oír la voz de Gohan a través de los escombros. Para que conste, afirmó con naturalidad mientras Cell sentía el agudo pico de su energía acumulada. Nunca mentí. Sabiendo lo que iba a pasar si no reaccionaba, Cell dejó que sus instintos tomaran el control. Ola explosiva. Volvió a haber luz cuando Cell lanzó toda la energía que pudo reunir hacia afuera, el ataque estallando desde el suelo en una sola explosión que sacudió la tierra y vaporizó todo lo que tocaba. Cell escuchó un gruñido de alarma sorprendido cuando Gohan se vio obligado a saltar o arriesgarse a ser devorado una vez más. Finalmente, la luz se disipó y Cell quedó flotando en otro cráter fresco, con tierra y escombros cayendo al suelo a su alrededor mientras fulminaba con la mirada la figura resplandeciente de Son Gohan, que flotaba en el cielo frente a él. Cell respiraba con dificultad, sus músculos y cuerpo doloridos por toda la energía que había tenido que poner solo en esos 2 ataques. No tenía ilusiones sobre dónde se situaba su poder en comparación con su Super Saiyajin. Cell dudaba que su propia fuerza pudiera derribar a cualquiera de los androides de forma constante, y el poder de Gohan parecía estar por encima incluso de eso. Para que sus ataques tuvieran sentido en esta pelea, Cell sabía que no podía contenerse nada. Pero no puedo mantener este ritmo para siempre, ¿qué quieres decir con nunca mentiste? El móvil se rompió. Prometiste perdonarme a cambio de información sobre el androide 18. Quizás si conseguía que el Saiyan enfurecido hablara, podría ganar tiempo suficiente para que llegara a 17. ¿Dónde estaba exactamente? ¿Qué había pasado? Lo que sea que haya hecho, parece que ha dejado al androide 18 bastante ocupado. Parecía que 17 había logrado al menos eso. Gohan parpadeó, antes de resoplar y negar con la cabeza con una sonrisa. Cell sintió una oleada de esperanza subir en su pecho cuando la postura del Super Saiyan cambió, apoyando la mano en la cadera de forma casual mientras su aura dorada se apagaba. Bueno, ¿qué tal si te lo explico muy despacio? O quizá prefieras que espere a que aparezca 17 para que solo tenga que explicártelo una vez. La sonrisa en el rostro de Gohan se desvaneció en una mirada despreciable, y la esperanza de Cell se desvaneció con ella. Con una ráfaga de velocidad que Cell apenas pudo seguir, Gohan estaba a su lado, con la pierna doblada en una patada salvaje dirigida directamente a su cráneo. Cell levantó los brazos justo a tiempo, sintiendo la espinilla del Super Saiyan golpear sus antebrazos firmes con toda la fuerza de una ojiva nuclear. A pesar de su guardia levantada apresuradamente, Cell sintió como la caparazón que protegía sus antebrazos se rompía mientras Gohan rugía, inmovilizando los brazos de Cell contra su pecho mientras catapultaba al bioandroide por el cielo. El cuerpo de Cell se dobló sobre sí mismo mientras sus oídos se llenaban del sonido del viento apretado, solo para oír el silbido de algo que pasaba a toda velocidad. Un dolor cegador estalló desde el centro de la columna de Cell cuando Gohan le dio una rodilla devastadora directamente en la espalda. Cell soltó un grito ahogado de dolor, saliva saliendo de su boca junto con todo el aire de sus pulmones mientras su cuerpo se doblaba hacia atrás, su columna destrozada se enroscaba alrededor de la rodilla de Gohan. Solo estuvo allí un momento antes de que el brazo del Super Saiyajin rodeara el cuello de Cell.
El bioandroide intentó jadear, pero el aire no pudo escapar del agarre apretador de Gohan mientras se apretaba, tirando de la cabeza de Cell hacia atrás y clavando su rodilla aún más profundo en su cuerpo. Cell podía oír el sonido de sus vértebras esforzándose y estallándose mientras intentaba desesperadamente liberarse del agarre irrompible, retorciéndose mientras sus dedos arañaban el brazo de Gohan sin poder hacer nada. Todo lo que estaba bajo la rodilla de Gohan se había entumecido y se había quedado flácido. El Super Saiyajin se apoyó en uno de los agujeros que servían de orejas a Cell. Su voz no era más que un susurro, pero el frío gélido en su tono hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral destrozada de Cell. Nunca mentí, porque dije que te perdonaría si me decías la verdad sobre 18. Cell parpadeó, su visión empezando a llenarse de manchas negras, mientras la agonía alojada en su espalda casi le hacía perder el conocimiento. Me contaste todo sobre que 18 se inventó un disfraz para acercarse a mis amigos y a mi familia. Dijiste que planea matarlos a todos, pero simplemente no ha tenido la oportunidad. Cell burbujeó patéticamente en respuesta, intentando mover la cola, solo para darse cuenta de que Gohan había conseguido atraparla con la pierna libre, dejando la extremidad moviéndose sin poder evitarlo. Gohan continuó. Si eso fuera verdad, se detuvo en la palabra, entonces mi madre, mi abuelo, casi todos los que quiero, estaría muerto ahora mismo. Dijo las últimas palabras como si la realización acabara de golpearle también. Por fin tan inclinado hacia atrás que Cell pudo ver a Gohan de nuevo aunque al revés. Vio al de Misa-Yan ladear la cabeza, una ceja arqueada, y ¿era esa una sonrisa la que veía? Vaya. Por un momento, Cell sintió que el agarre de Gohan se aflojaba, creando una oportunidad para respirar y la esperanza de que pudiera escapar. Sin embargo, ese momento fue breve, ya que inmediatamente la llave de estrangulamiento se reforzó con nuevo vigor, provocando un gemido ahogado de dolor en el bioandroide. Eso significa, siseó Gohan, apartándose con tanta fuerza que Cell empezó a sentir cómo se le desgarraba la piel alrededor del cuello, no tienes la verdad. Hay una razón para lo de 18, cambio. Había un tropiezo en las palabras de Gohan, como si incluso él estuviera dividido en admitirlo, un detalle que Cell habría intentado usar si no estuviera distraído por la sensación de que le arrancaban la cabeza. Pero tendré que averiguarlo por mi cuenta. En cuanto a ti, con un tirón violento, Cell sintió como finalmente se dislocaba su cuello y el resto de su cuerpo se unía a sus piernas en una inutilidad cuadripléjica. Como te curas de algo aparente, te voy a arrancar la cabeza por atacar a Bulma, vaporizar tu cuerpo por atacar a Trunks y luego destruir lo que queda de ti para que nunca puedas hacer daño a nadie más. Hubo una pausa cuando Cell se dio cuenta de que eso era todo. Si no se le ocurría algo para salvarse ahora, la creación perfecta del Dr. Gero nunca llegaría a su realidad. Cell sentía que sus instintos recurrían a algo, una habilidad genética que era una posibilidad remota en el mejor de los casos, y una broma patética en el peor. Ah, y antes de que te vayas, susurró la voz maliciosa de Gohan. Aunque me hubieras dicho la verdad, no te habría perdonado. Se inclinó para que Cell pudiera sentir su aliento en la piel. Nunca deberías haber ido tras mi familia. Con la humedad en la boca más que cualquier aire que pudiera usar para hablar, Cell gorgoteó una sola palabra. Kaioken. El cuerpo de Gohan se tensó. ¿Qué? Una luz carmesí explotó del bioandroide mientras una energía que se sentía como lava bajo su piel fluía por él. La sensación volvió cuando los fragmentos de piedra de su columna volvieron a su lugar donde podían, y Cell le echó la cabeza hacia atrás, estrellando la dura caparazón de su cráneo contra la nariz de Gohan. El de Misa-Yan soltó un siseo agudo de dolor cuando aflojó su agarre, y Cell pudo zafarse de golpe. Giró y dio un revés brutal antes de que Gohan pudiera recuperarse, golpeando con los nudillos la mandíbula del Super Saiyan y haciéndole tambalearse el tiempo suficiente para que las heridas de Cell terminaran de regenerarse. Con el regreso de la sensación vino una oleada de agonía, como si le ardieran por dentro, y sabía que no podría mantener esa fuerza mucho tiempo. Cell miró a Gohan solo un momento, notando la expresión de asombro absoluto escrita en su rostro al ver la técnica perdida de su padre después de tanto tiempo. Cell sonrió, antes de lanzarse como un meteorito envuelto en llamas. Hora de vengarse. 18, y fue entonces cuando decidí que sería buena idea darle el plano de mi brazo. Sabía que no era una disculpa perfecta por todo lo que he hecho. 18 se abrazó las rodillas contra el pecho, haciéndose parecer pequeña mientras se sentaba sobre la gran mesa metálica. Pero, al menos es un comienzo, ¿no?
Miró a Bulma con una expresión desesperada y esperanzada, esperando contra cada hueso pragmático de su cuerpo que hubiera aceptación en los ojos de su quizá amiga. La científica simplemente suspiró, con expresión resuelta mientras llevaba lentamente su taza de café a la boca. Frunció los labios y se encogió de hombros. Sí, es un comienzo. Pero, 18, tienes que darte cuenta de que nada va a revertir todo lo que has hecho. El silencio llenó la habitación mientras Bulma cruzaba la mirada con 18. El androide miró esos orbes azules, observándolos mirar de vuelta, y encontró la mirada de una persona que a pesar de estar dispuesta a ayudarla ahora seguía albergando un odio innegable hacia ella y sus acciones. El calor empezó a acumularse tras los ojos de 18. Aunque Bulma hubiera decidido no revelar su secreto a nadie por ahora, eso no significaba que no fuera una de las menguantes miles de personas que se vieron obligadas a soportar la destrucción de sus ataques y los de su hermano a lo largo de los años. De hecho, Bulma había perdido más que la mayoría, teniendo en cuenta. Además de perder su compañía para combatir la destrucción del androide, sus amigos fueron de los primeros en perder la vida contra ella y 17. Lo sé, dijo 18, su voz empezando a temblar mientras apartaba la mirada, incapaz de soportar más el peso del escrutinio de Bulma. No sé qué más puedo hacer para arreglar lo que he hecho. Sin previo aviso, 18 pudo sentir la cálida sensación de lágrimas empezando a rodar por sus mejillas sin querer. Avergonzada de su propia debilidad, se frotó frenéticamente los ojos, pero no pudo contener el ritmo. Contuvo un sollozo enfadado mientras enterraba la cara entre las rodillas, los hombros temblando mientras luchaba por dejar de llorar. Lo siento. 18, la frialdad en la voz de Bulma se había disipado, sustituida por una ternura casi maternal. Sintió una mano posarse suavemente en su hombro. 18 levantó la vista, encontrándose con la cálida y comprensiva mirada de Bulma con ojos rojos e hinchados. Bulma continuó, lo hecho está. No hay forma de reescribir la historia. Te prometo que, si la hubiera, habría encontrado la manera. Soltó una carcajada, negando con la cabeza. Kami sabe que he intentado, en cualquier caso, mi punto sigue en pie. Las ciudades han desaparecido, la gente ha muerto y griega. No hay forma de deshacer. 18 arqueó una ceja mientras Bulma se quedaba en silencio, su atención desviándose hacia la esquina de la sala. 18 siguió la mirada del científico con curiosidad, descubriendo un mecanismo extraño que pitaba rítmicamente sobre la encimera. En la cabeza del dispositivo había un enorme satélite unido a una caja metálica rectangular, apenas lo suficientemente grande para albergar el extraño dispositivo circular que estaba conectado dentro. Parecía casi un cronómetro en forma y diseño, con una carcasa exterior plateada protegiendo una pantalla verde mucho más delicada cortada en cuadrados por líneas de cuadrícula. A juzgar por la gruesa capa de polvo que cubría toda esa esquina de la habitación, fuera lo que fuera la máquina, hacía mucho que estaba abandonada. ¿Qué es eso? ¿Y por qué casi parece familiar? En fin, Bulma continuó despacio, exhalando un suspiro desanimado mientras apartaba la atención del misterioso dispositivo. Lo que intento decir es que no puedes deshacer lo que has hecho. La cabeza de 18 cayó. No podía deshacer los años de ser un monstruo. Esos acontecimientos quedaron grabados en la historia con la misma certeza que la piedra. Pero, añadió rápidamente Bulma, eso no significa que hacer lo correcto ahora sea inútil. Me salvaste la vida, 18. Eso definitivamente vale algo. Estás cambiando para mejor, y lo veo. No puedes arreglar el pasado, nadie puede, pero, siempre hay futuro. Sonrió con una expresión cálida que solo se delataba por el matiz de miedo que 18 podía ver tras esos penetrantes ojos azules. A pesar de eso, esos ojos desgastados y cansados que habían visto tanta muerte y destrucción a lo largo de los años sin la fuerza ni la capacidad para detenerlo como Gohan pudo hacerlo, seguían de algún modo llenos de esperanza. Ninguna cantidad de devastación había logrado sacudir la determinación de esta mujer de que el futuro podía deparar algo mejor, algo que merezca la pena esperar. Para 18, era como la luz del día cortando la oscuridad de la noche. Era casi cegador. Continuó Bulma. Sigue haciendo de ese futuro un lugar mejor, 18, y. Eventualmente, creo que el mundo volverá a aceptarte. 18 se quedó quieta, sus ojos encontrando un punto en la pared para fijarse mientras exhalaba un suspiro pesado. ¿Pero, me aceptará? Bulma parpadeó, deteniéndose mientras su sonrisa se desvanecía. No hacía falta decir de quién hablaba 18, ni a qué se refería realmente. Él te aceptó una vez, ¿verdad?
18 negó con la cabeza. Aceptó a la persona que fingía ser. Sé que no puedo vivir esta mentira para siempre. Se detuvo, frunciendo el ceño. Espera un momento. ¿Por qué me cubriste? Podrías haberle contado todo a Gohan y Trunks probablemente deberías habérselo contado, teniendo en cuenta, 18 se encogió sobre sí misma. Así que, ¿por qué? Porque había demasiado que no sabía, respondió Bulma con franqueza, dando un trago a su café. Acababa de descubrir que la dulce joven, que había sido una influencia tan positiva tanto para Gohan como para mi hijo, era en realidad uno de los monstruos genocidas más peligrosos del mundo. Bulma respiró hondo y para calmarse, con las cejas alzadas hacia el techo. Algo así no ocurre de la noche a la mañana. Sabía que había más en la historia y no quería tomar una decisión tan crítica sin todos los hechos. Sonrió con suficiencia. Soy científico, ¿recuerdas? 18 asintió. Bueno, gracias por guardar mi secreto. No lo dije antes, pero significa mucho para mí, y espera, ¿me acabas de llamar?, resopló, entrecerrando los ojos hacia Bulma con incredulidad, ¿una influencia positiva? Bulma arqueó una ceja. ¿Qué? ¿No me crees? Yo, quiero decir, el ceño de 18 se acentuó, su mirada se desvió para mirar sus manos. Las empujó hacia Bulma, a pesar de saber que la mujer no podía ver todo el rojo que 18 podía ver con sus dedos goteando. Soy yo, Bulma. El científico de pelo azul le lanzó a 18 una mirada cortante. ¿Qué quieres decir con eso? La boca de 18 se abrió, ladeando la cabeza mientras lanzaba a Bulma una mirada incrédula. Incluso teniendo en cuenta a mi hermano, probablemente soy lo más alejado de ser una buena persona que existe, y nunca he sido una buena persona. Gritó, sintiendo como nuevas lágrimas le corrían por las mejillas junto con la nueva oleada de culpa aplastante, solo una de lo que le parecieron cientos en las últimas semanas. Probablemente esa sea la peor parte de todo. Tuve toda mi juventud para aprender a hacerlo, a ser bueno. Tuve todas las oportunidades, pero me mentí a mí mismo, me dije que solo hacía cosas malas porque tenía que hacerlo, porque la vida en la calle era dura, porque no tenía el poder de cambiar de verdad, así que ¿para qué intentarlo? 18 se burló de sí misma, negando con la cabeza. Entonces, conseguí poder. Por fin tuve la oportunidad de causar un impacto real en el mundo, y decidí, para hacer daño a la gente. Su cabeza cayó, mechones rubios tocando la superficie de la mesa mientras se desplomaba. He hecho tantas cosas horribles, Bulma, La cabeza de Bulma se inclinó con picardía, con una sonrisa felina en los labios. Casi estoy de acuerdo con esa afirmación. La cabeza de 18 se alzó. ¿Qué? Dijiste lo soy, lo que sugiere que sigues siendo la persona horrible que solías ser. El hecho de que esto te desgarre tanto es prueba de que algo importante dentro de ti ha cambiado. Bulma hizo una mueca. Además, creo que tu hermano es el que lleva la palma, en lo que respecta a monstruos. Lo siento, hermana. Estás fuera del juego de grande, malvado y malvado. Dio un sorbo a su café. 18 parpadeó, atónita, antes de fruncir el ceño obstinadamente. Eso no me convierte en una influencia positiva, Bulma. El genio sonrió con picardía. Oh, no sé si eso es verdad. Repasemos tu historia, ¿te parece? Inmediatamente, 18 sintió que había caído en una trampa. Tú conociste a Gohan por primera vez en un bar, coqueteaste con él y le hiciste sentir seguro y atractivo por primera vez en su vida. Puede que no te des cuenta de cuánto le has sacado de su caparazón, pero créeme, es como la noche y el día. Bulma se detuvo, la sonrisa pícara desapareciendo antes de continuar. Antes de eso, en realidad solo salía de casa para entrenar. Era un completo ermitaño. Las pocas veces que nos veía, era como si su cabeza estuviera en otro planeta. 18 se tensó. Sabía que Gohan había estado aislado y solo, claro, pero no se había dado cuenta de lo profundo que había llegado. ¿Ahora, entonces? El rostro de Bulma se iluminó. Se está volviendo aventurero otra vez, sale de casa, lleva ropa nueva, va de fiesta, va de acampada, derrota a los androides. La sonrisa de Bulma se ensanchó aún más. Contactar con su madre y viejos amigos, cambiar su brazo, salir en citas, incluso escuché que hace poco se coló en un beso con una mujer guapa. 18 se sonrojó mientras Bulma jadeaba dramáticamente, abanicándose como si hubiera dicho algo escandaloso. Si no otra cosa, 18 valoraba su energía. Gohan es una persona completamente diferente ahora. No creo haberle visto nunca tan feliz. Al menos, no de verdad.
Siempre ha sido bueno fingiendo estar feliz, siempre ha sido bueno poniendo una sonrisa incluso en los peores momentos. Exhaló un suspiro de alivio. No creo haber tenido que verle llevar esa sonrisa en mucho tiempo, y eso es todo tuyo. La boca de 18 se entreabrió, completamente atónita mientras miraba fijamente a Bulma. ¿Fue cierto? ¿Era realmente posible que hubiera cambiado para mejor? ¿Que había traído algo bueno al mundo que ayudó a destruir? El efecto goteo que ha tenido en Trunks también ha sido maravilloso, continuó. Gohan es mejor persona cuando está contigo. Él más o menos, brilla, ¿sabes? Trunks quiere ser como Gohan, lo más parecido a un hermano mayor que tiene, y por eso también brilla. Le encanta entrenar contigo, salir en equipo, y estoy bastante segura de que Videl fue su primer flechazo, lo cual es absolutamente adorable y saludable para su edad. La voz de Bulma se fue apagando tanto que 18 pensó que había terminado de hablar, hasta que finalmente añadió. Todo eso es parte de la razón por la que no pude decirles la verdad. Y no podía romper su idea de que Videl es la persona maravillosa que sigue siendo en su memoria. No estaba lo suficientemente fuerte. 18 asintió. Lo entiendo. Gracias. Pero no guardaré tu secreto para siempre. La voz de Bulma se volvió severa. Por muy dulce que pensara la relación entre Videl y Gohan, saber la verdad la mancha. Incluso ahora que conozco toda la historia y entiendo cómo las cosas han llevado a esto, la mentira que has estado viviendo es retorcida y va a doler a mucha gente cuando se revele. El genio le lanzó una mirada dura a 18. Tienes que ser sincero. Te lo daré esta noche, pero solo esta noche por las circunstancias. Si Gohan no lo sabe mañana, seré yo quien dé las malas noticias. 18 tragó saliva, pero asintió. Sabía que esa fachada tendría que acabar algún día. Considerando todas las formas en que podría haber sido descubierta, 18 decidió que probablemente esta había sido una de las mejores. Por supuesto, sabiendo que esa noche sería la última en la que Videl aún existiera, solo había una cosa en la mente del androide. ¿Crees que alguna vez podrá volver a quererme? Bulma miró su taza con ojos tristes. No sé, 18, se le cayó la cabeza. Pero sí sé que me enamoré de alguien que te hizo quedar como un niño pequeño, así que todo es posible. La cabeza de 18 se alzó de golpe, sintiendo una oleada de esperanza en el pecho. Sin embargo, antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe cuando Trunks entró corriendo. Gohan está en problemas. 18 se incorporó de golpe, su cuerpo tenso mientras sus dedos se cerraban en puños. ¿Qué está pasando? He estado siguiendo la pelea. Durante un tiempo, sentí que Gohan estaba ganando. Entonces, de repente, el poder de Cell explotó. Se disparó y puedo sentir el ki de Gohan estallando para intentar detenerlo. El comodín. La atención de 18 se centró en Bulma. ¿Cuánto tengo en el depósito? Bulma giró en su silla y miró el monitor. Exactamente 49,35% y cargando. Un medio tanque, tendrá que bastar. ¿Puedes iniciar el traslado? Con una mirada conflictuada, Bulma asintió antes de pulsar una sola tecla. 18 sintió una oleada de energía recorrer su sistema mientras el colector de energía improvisado descargaba su carga en su condensador. 18 respiró hondo, cerrando los ojos mientras dejaba que la sensación la invadiera. Se sentía bien ser, casi volvió a ser ella misma. Podía sentir cómo regresaba la agudeza y deliberada de sus movimientos, la redefinición del aroma y el tacto a través de sus sentidos mejorados de vuelta. El mundo volvió a sentirse claro, como si fuera miope y por fin encontrara sus gafas, aunque con algunos arañazos. No podía notar la diferencia, aún no, pero estaba segura de que eso cambiaría cuando volviera a la pelea. 18 cruzó la mirada con Bulma mientras ella levantaba la mano y soltaba el cable del puerto en la nuca. Gracias, Bulma, por todo. Me alegro mucho de que me hayas dado una oportunidad. Sonrió, antes de girarse y salir corriendo por la puerta. Le dio a Trunks un breve asentimiento al pasar, notando lo tenso que parecía el adolescente. No le culpaba. Con su poder restaurado, también podía sentir la pelea, y aunque ninguno de los dos bandos se sentía definitivamente más fuerte que el otro, el hecho de que Cell rivalizara con Gohan ya era bastante preocupante. Antes de avanzar demasiado por el pasillo, escuchó la voz de Bulma llamarla. Intenta traer a todos de vuelta enteros, y eso te incluye a ti mismo. ¿No sería bueno que el androide 18 por fin se convirtiera en héroe y muriera antes de que nadie se enterara? 18 se rió por lo bajo ante el comentario, antes de que su expresión se volviera seria.
Atravesó la casa en un instante, despejándose por los pasillos en un abrir y cerrar de ojos, y casi se despegó de la puerta principal al despegar hacia el cielo. No estás solo, Gohan. Ya voy. Gohan, ¿qué demonios es esto? Su aura de Super Saiyajin estalló mientras esquivaba un puño encendido por una llama carmesí. Gohan contraatacó, desatando una patada giratoria que golpeó el duro caparazón del antebrazo de Cell con un estruendo ensordecedor. Gruñó, lanzándose mientras lanzaba una toriz borrosa de ataques contra la guardia de Cell, observando con creciente frustración cómo la abominación lograba bloquear y evitar por poco cada golpe atronador. No funciona. Gohan maldijo en voz baja mientras fintaba abajo, solo para clavar un brutal uppercut directo en la mano que esperaba a Cell. Los dedos se aferraron con fuerza a los nudillos de Gohan mientras el de Mizaiyan notaba que la mano libre de Cell había colocado el índice y el medio contra la placa de su frente. Inmediatamente, la mente de Gohan repasó todas las habilidades que había visto de niño. Este tipo está usando las técnicas antiguas de mi padre. ¿Podría ser esto transmisión instantánea? ¿Intentaba llevarlos a algún sitio? ¿Pero por qué? ¿Dónde? Gohan intentó arrancar su brazo del agarre de Cell, pero el agarre del androide era tan duro como la piedra. Antes de que Gohan pudiera pensar en otra forma de escapar, los dos dedos en la cabeza de Cell cayeron, y se colocaron a centímetros del corazón de Gohan. Makanksak. Las palabras de Cell no eran más que un susurro frío cuando Gohan encontró sus ojos y encontró escrito un asesinato en su interior. El tiempo se ralentizó hasta casi irrumpir cuando los ojos de Gohan se abrieron de par en par. El destello de energía que estallaba de los dedos de Cell apenas tenía distancia para arrancarlo del mundo para siempre. Toda la energía de Gohan se movió de golpe, inundando su torso y parte inferior del cuerpo, mientras el de Mizaiyan se retorcía, desgarrando su cuerpo hacia un lado con un tirón violento tan rápido que habría partido a un hombre menor por la mitad. Toda su forma se difuminaba mientras se movía a tal velocidad que parecía que el aire a su alrededor se distorsionaba, luchando por seguir el ritmo. No fue suficiente. Gohan soltó un agudo grito de dolor cuando el ataque característico de su maestro le golpeó el pecho, una lanza ardiente y ardiente derritiendo instantáneamente la tela de su gi antes de encontrarse con su piel desnuda. Durante un instante agudo y doloroso que se prolongó durante eones, Gohan sintió cómo el ataque se derretía y crujiente su piel, obliterándola como papel de seda. Entonces, se acabó. La energía púrpura impetuosa pasó a toda velocidad, su energía agitada y giratoria disparándose hacia el cielo tras atravesar su objetivo deseado. Sorprendentemente, Gohan se encontró aún respirando. Confundido, miró hacia abajo y encontró una herida de aspecto salvaje que le abría un hueco en el pecho. Casi parecía que una espada le había cortado, solo que ninguna hoja dejaría marcas de quemaduras tan profundas y dolorosas grabadas en su víctima. Se había girado justo a tiempo. Eso estuvo demasiado cerca para su comodidad. La cabeza de Gohan se giró de golpe hacia Cell, que parecía completamente desanimado. Su cuerpo estaba encorvado, jadeando desesperadamente por aire mientras sangre viscosa goteaba de pequeñas heridas que Gohan no había hecho. Más importante aún, su aura carmesí había desaparecido. Se cruzaron las miradas, y Gohan sonrió con ferocidad. Cell parecía horrorizado. Joder. El de Mizaiyan rugió, su aura dorada estallando a su alrededor mientras se lanzaba hacia adelante, iniciando su furia con un codo clavado directamente en el esternón de Cell. El androide jadeó, con los ojos desorbitados antes de que Gohan se incorporara de golpe, golpeando la mandíbula de Cell con la rodilla. Gohan gruñó al sentir cómo lo que pasaba por los dientes de Cell se rompía por el impacto, seguido de un brutal golpe directo a la garganta. Cell retrocedió tambaleándose, agarrándose el cuello mientras se ahogaba con la tráquea colapsada. Las dagas en los ojos de Gohan se convirtieron en espadas. Esto termina ahora. Desató una andanada de ataques que se calaron en el cuerpo de Cell como si estuviera hecho de goma. Su caparazón se rompió hasta que casi no quedó nada. Los impactos de los golpes de Gohan crearon una serie de truenos que resonaron por el cielo como fuego de ametralladora. Los truenos se volvieron sordos y húmedos golpes mientras la piel de Cell absorbía la mayor parte de su rabia. Los nudillos de Gohan estaban manchados de un verde enfermizo y viridiscente mientras seguía clavando golpe tras golpe en el cuerpo desplomado del androide. Cell intentó impotente poner guardia, bloquear o esquivar aunque fuera un solo golpe, pero sus intentos fueron respondidos con violencia, ya que Gohan se aseguraba de que cada ataque tuviera su apoyo.
La cara de Gohan estaba salpicada de sangre mientras golpeaba a Cell hasta convertirlo en una pulpa desbordante, sin ceder ni un segundo mientras el cuerpo de Cell empezaba a quedarse inerte, ya sin poder ni siquiera levantar los puños mientras sus brazos caían a los lados. Gohan pudo ver cómo la conciencia se escapaba de Cell, la carne de su rostro convirtiéndose en una sopa destrozada de carne y fragmentos de hueso machacados mientras su ojo restante, uno que había reventado y ahora empapaba la tela del ji de Gohan, se quedaba boquiabierto ante lo que su cerebro aturdido por el dolor aún podía procesar. Esto es todo. Los nudillos de Gohan empezaban a entumecerse cuando finalmente decidió acabar con el tormento de Cell. Dio una voltereta por encima de su cabeza y le clavó el talón en el cráneo a Cell. La piel de Gohan se erizó cuando su talón atravesó hueso y se hundió en la materia gris blanda que había debajo. Sin embargo, la sensación desapareció al instante, cuando Cell fue lanzado de cabeza contra el suelo pedregoso. Se oyó un crujido nauseabundo, como el sonido de un insecto al ser aplastado bajo sus pies, solo que mucho peor. Gohan aterrizó junto al androide maltrecho, mirándole con un desdén que solo se amplificaba por lo roto que estaba el cuerpo de Cell. La monstruosidad era una sopa brutalizada de su propia sangre y vísceras, extremidades retorcidas y dobladas como limpiapipas, torso deforme, bulto y hundido, y lo más repugnante, su cuello roto colgaba a un lado, dejando que una masa gris y grumosa se derramara sobre la piedra. El ojo restante del androide miraba fijamente a la nada, sin vida, por ahora. Era una imagen repugnante, y se alegraba de no tener que soportar mucho más. Gohan ya podía ver cómo las heridas de su asalto empezaban a cerrarse mientras extendía la mano y recogía su ki. Tendría que ser rápido. K. Gritó Gohan mientras veía cómo el ojo de Cell se reformaba. El mundo a su alrededor quedó abruptamente cubierto por la brillante luz azul que se derramaba entre sus dedos. Yo. La herida en la parte superior de la cabeza del androide comenzó a cerrarse cuando Gohan se giró y enroscó el brazo a su lado, abriendo la postura en preparación. Ja. Las extremidades empezaban a volver a su sitio, retorciéndose y encajándose grotescamente mientras un destello de conciencia se agitaba tras los ojos cerrados. Gohan apretó los dientes, sintiendo la concentración de ki acercándose. Yo. Los ojos de Cell se abrieron de par en par, cobrando vida en una carrera de pánico por apartarse. Gohan sonrió, sabiendo que no había a dónde ir. Demasiado poco, demasiado tarde. Gohan extendió la mano hacia adelante, aspirando aire mientras, destello de fotón. La luz azul que los envolvía era atravesada por un carmesí sangriento. Antes de que Gohan pudiera ver de dónde venía el ataque, sintió una oleada de energía estrellarse contra él desde un lado. Gruñó al ser lanzado por la enorme explosión, perdiendo el control de su ataque. La esfera azul de energía se le escapó de los dedos, tembló de inestabilidad y explotó. Una oleada de luz azul y roja envolvió a Gohan, y por poco logró levantar una defensa a tiempo, enrollando brazos y piernas alrededor de él mientras sentía el calor de la explosión envolverle. Gohan destrozó 3 árboles y una roca antes de apartar finalmente el dolor punzante en su costado, girando de cabeza y estirando las extremidades como si intentara agarrar el aire para frenarle. Ese dolió, mirando hacia abajo, evaluó rápidamente su estado. La camisa había recibido la mayor parte del daño, pero podía ver secciones de carne cocidas gritando de dolor desde la cadera baja hasta la caja torácica superior. Hizo una mueca por la herida, pero gruñó desafiante de todos modos. Había pasado por cosas mucho peores que esto. Diría que ya es hora de nuestra revancha, gritó una voz que hizo que a Gohan se le pusiera la piel de gallina. Unos ojos verde azulados se fijaron en la figura que se alzaba en el aire, fulminando con la mirada sin piedad mientras 17 cruzaba los brazos con confianza. El androide sonrió con suficiencia, mirándole con desprecio, pero algo en su rostro me pareció raro. Era difícil saberlo en la oscuridad de la noche, pero ¿por qué todo estaba tan desequilibrado? ¿Y por qué hablaba raro, como si mover la mandíbula fuera difícil? ¿Y qué era eso de cubrirle el ojo? Gohan se quedó boquiabierto al comprender por fin los detalles de lo que veía. El ojo de 17 estaba desaparecido, no estaba cubierto y desde luego no había tenido nada que ver. Así que, ¿18 hizo eso? El ataque que había dado debió de ser brutal. Letal, incluso, si el destinatario hubiera sido cualquier otro que no fuera el androide 17. Por lo que parece, había hecho todo lo posible para evitar que 17 hiciera daño a Bulma. El Super Saiyajin sintió una extraña tormenta de emociones al pensar en el androide 18. Había demasiado para afrontar. Ahora no, decidió. Necesitaba centrarse en la tarea que tenía entre manos.
Cerró los ojos, forzando un suspiro frío mientras se centraba, antes de volver a centrarse. Supongo que lo que le pasó a tu cara también afectó a tu memoria. El aura del Super Saiyajin estalló en un estallido intimidante mientras se burlaba. ¿Olvidaste cómo terminó esto la última vez? 17 gruñó con rabia apoplética al recibir el golpe, pero luchó por contenerlo. Una sonrisa ladeada se dibujó en su rostro y resopló. Por el rabillo del ojo, Gohan vio a Cell acercándose. El bioandroide se movía despacio, visiblemente cauteloso con Gohan ahora, y visiblemente exhausto, pero sin un solo rasguño. ¿Sabes qué? Comenzó 17, descendiendo lentamente hasta quedar a la altura de Gohan, mirándole con los brazos cruzados. Recuerdo la última vez que discutimos. Me ganaste. 17 aplaudió sarcásticamente. Bravo, pequeño héroe. Has ganado, levantó un dedo. Una vez. Gohan frunció los labios, pero no dejó que su expresión se apagara. No podía dejar que 17 viera que todo esto le estaba afectando. También recuerdo la vez anterior, y la anterior, y todas las demás veces que hemos peleado. Estoy seguro de que recuerdas después de todo, estabas allí. Una sonrisa malvada se dibujó en lo que quedaba de sus labios mientras se inclinaba hacia Gohan. Ahora, ¿recuerdas cómo siempre acaba esto? ¿Cómo acabará siempre este tira y afloja, rubia? Señaló a Cell, que ahora se había colocado al otro lado de Gohan, mirando peligrosamente. Gohan se quedó en silencio mientras sus dedos se cerraban en un puño blanco y blanco. Así es, replicó 17 con sarcasmo. ¿Lo recuerdas? Voy a hacer que todo vuelva a ser como antes, y eso significa deshacerme de ti. Ambos androides cargaron, lanzándose contra él con una determinación malvada. Supongo que realmente es como en los viejos tiempos. Gohan reunió toda la fuerza que le quedaba. Estaba acostumbrado a luchar solo, acostumbrado a luchar superados en número. Por mucho que la situación no fuera ideal, al menos le resultaba familiar. Se oyó un silbido cuando algo partió el aire sobre su cabeza. Entonces, justo cuando la aproximación de Cell se acercaba a pocos metros de Gohan, un árbol arrancado y de aspecto antiguo cayó del cielo, embistiendo a Cell y desviándolo completamente de su curso. 18 aterrizó junto a Gohan un segundo después, con los puños apretados mientras se colocaba espalda con espalda. Atrapó el puño de 17 en su antebrazo, produciendo un estruendo enorme que sacudió los árboles a su alrededor. El ojo de 17 se abrió de par en par por la sorpresa, que desapareció cuando un feroz gancho de izquierda le golpeó la mejilla. Se tambaleó por el impacto, retrocediendo tambaleándose, solo para gruñir con odio a su gemelo. Las cosas nunca volverán a ser como antes, declaró desafiante. Me aseguraré de ello.